Y vamos a buscar así de pie en Jeremías el capítulo 36. Jeremías 36. Profeta Jeremías, capítulo 36, versículo 1. Aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Pasamos al versículo 21. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jermael, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Barú, al escribiente, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo: Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: Así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Hasta aquí leemos en el profeta Jeremías, en la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Continuamos reflexionando en estas semanas acerca de la vida de algunos reyes de Israel y de Judá. Hace un mes atrás traté acerca de David. Facundo estuvo 2 semanas, 2 domingos, hablando de los aspectos positivos y negativos de Salomón. Y hoy vamos a pensar en torno a este rey Joacim y su padre, el rey Josías. Vamos a tratar de extraer enseñanza acerca de los reyes y vamos colocando los fundamentos espirituales para nuestra vida espiritual de este año y para nuestro servicio a Dios este año. Primeramente le hago una pregunta. ¿Cuántas Biblias o Nuevos Testamentos tiene usted en su casa? ¿Cuántas Biblias o Nuevos Testamentos tiene en su casa? Piense, muchos, pocos, más o menos. Yo tengo que ser sincero, tengo muchos, demasiados. Soy de los que no puede desprenderse de ninguna Biblia. Tengo la primera que tuve en mi infancia, después las otras de estudio, subrayadas, marcadas. Es decir, infinidad de Biblias, ya sin tapa, pero tengo marcas, tengo escrituras, no las quiero dejar. Tengo Biblias familiares de antaño, la Biblia de mi mamá cuando se casó, otras Biblias familiares que no quiero desprenderme. Y también me fueron llegando por diversas circunstancias Biblias y Nuevos Testamentos en otros idiomas. Hasta tengo en otros idiomas, varios idiomas.
Así que si tuviera que hacer la cuenta, sería 10, 15 Biblia, Nuevo Testamento, y no me quiero desprender de ninguno, ¿no? Así es en mi caso. La Biblia es el distintivo nuestro, de los cristianos. Es lo que nos identifica. Decir cristiano y decir Biblia es exactamente lo mismo, ¿no? Los cristianos estamos apegados a la palabra de Dios, a la Biblia, es lo que nos identifica como cristianos. Es como el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo del libro, se dice, del Antiguo Testamento. Siguen ellos hasta el día de hoy. Cristiano y Biblia es sinónimo. Y a lo largo de la historia, toda una lucha ha sido tener la Biblia, tal cual la tenemos ahora, ¿no? En los primeros siglos de la era cristiana, después de Cristo, comenzó todo un debate acerca de qué libros del Nuevo Testamento, qué libros iban a formar parte de la regla, del canon, iban a ser reconocidos como inspirados por Dios. Comenzaron las discusiones, los debates en los primeros siglos, hasta que se llegó al Nuevo Testamento, conocido, que tenemos nosotros, ¿no? Todos los padres de la Iglesia llegaron a esa convicción. Ya el Antiguo Testamento lo teníamos antes, ¿no? Reconocido por el pueblo judío, el canon, ¿no? La regla. Y se difundía la palabra de Dios, se leía públicamente en las iglesias, pero conforme fue pasando el tiempo quedó apegado a los idiomas antiguos, ¿no? Al hebreo, al latín, al griego. Se fue haciendo más dificultoso que el pueblo, el común de los cristianos lo leyeran. Y llegó el momento en donde estaba prohibido leerlo. Por muchos siglos estaba prohibido leer las Escrituras. Y quien se acercaba tenía que conocer esos idiomas antiguos. Ni siquiera estaba en su idioma, en el cual hablaba todos los días. Hasta que llegó la Reforma Protestante, allá por el 1500, hace 500 años atrás. La Reforma Protestante revalorizó el rol de las Escrituras, que tenían que ser leídas por todos los cristianos en su idioma, que podían ser entendidas. Y apareció Gutenberg con la imprenta y ya se pudo imprimir en serie la Biblia. Y se tradujeron a los idiomas europeos, el inglés, el francés, el alemán, el español. Y la gente por primera vez pudo leer en su idioma y pudo tener la Biblia y leerla. Y hasta el día de hoy es así. Lo tenemos en nuestro idioma. La palabra de Dios es importante, la Biblia es importante, ¿no? Bueno, llegó tarde el reflejo. ¿La palabra de Dios es importante para nosotros? Sí, bueno, espero que sea así, ¿no? Nuestra relación con la palabra de Dios, con la Biblia, define qué tipo de cristianos somos. Cómo es nuestra vida. La calidad de nuestra vida se define según cómo nos relacionamos con la Biblia, con la palabra de Dios. El caso de Joacín, el rey Joacín que hemos leído hace un instante, el rey Joacín era un rey pésimo, era un desastre como gobernante, todo negativo, pero no solo la parte espiritual, la parte política de gobierno sobre la nación. No había justicia en su tiempo, había explotación, unos pocos ricos que se enriquecían, cada vez más que acumulaban, y la masa popular, el pueblo pobre. ¿No? Había explotación, no había justicia en los tribunales. El rey participaba en esto, tenía un excelente palacio, enriquecido, y se aprovechaba de los pobres. Era un mal gobierno, Y espiritualmente era peor todavía, porque había dejado al Dios de la Biblia y había implantado todos los cultos, promovido todos los cultos de los dioses que estaban alrededor, ¿no? En las otras naciones. Los había promovido, difundido, colocado ídolos en todas partes, altares, sacerdotes a esos dioses paganos. Así que era un rey pésimo, totalmente negativo, tanto políticamente, gobernando, como espiritualmente. Y por eso Dios le quiere dar una advertencia a Joacín y al pueblo también, que estaba plegado a estas políticas. Y le dice a Jeremías que le dicte la palabra de Dios al secretario Barú, que lo escriba en un rollo, y allí lo escribe, y este rollo va de mano en mano, en cierta forma, va pasando hasta que llega delante del rey. Y alguien se lo acerca al rey, y se lo al rey Joacín allí en esa sala, en ese invierno, allí en el palacio en Jerusalén. Y cuando escucha Joacín estas palabras de advertencia que está diciendo, si ustedes siguen con este camino,
siguen en esta forma, va a venir el desastre sobre la nación, ¿no? Cuando escucha esas palabras, Joacín hace ese terrible hecho, ¿no? Empieza a cortar, ¿no?, el rollo con un cortaplumas y lo va echando al brasero. Era invierno, había un brasero, con eso se calentaban en esa sala, y va echando hoja por hoja cortada en el brasero y quema el mensaje de Dios. Quema el mensaje de Dios. Inmutable Joacín, inmutable, inalterable. No se le mueve un pelo, diríamos nosotros, a Joacín. Sigue con su conducta, con su gobierno, con su vida, como si nada. Él quemó el mensaje de Dios. Lo quemó delante de todos allí en el fuego. Lo leímos. Cuando se leyeron 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego. Fíjense que no es una acción impulsiva, arrebatada. Fue quemando hoja tras hoja, echándola hasta quemarlo todo. Todo. Tenía la decisión, voy a quemar todo. Progresivamente fue cortando y consumiendo todo. No es algo impulsivo en el momento, sino que lo calculó, voy a quemar todo este rollo, y lo fue quemando hasta el final, que no quedase nada. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Es decir, él como si nada. No sintió ningún impacto, ninguna culpa, ninguna responsabilidad, ningún temor. Yo voy a seguir con mi vida, no voy a modificar nada, quemo el mensaje de Dios y punto. Sigo igual. No siento ni culpa, remordimiento, ni temor, ni preocupación, nada. Inmutable el rey, quemando allí el rollo. Ahora, si ustedes me siguieron con la lectura, el mensaje de Dios, el mensaje que le está proporcionando Dios a Joacín, era benigno. En el fondo era benigno. Dios no quería la destrucción de Joacín ni del pueblo. Lo leímos en el versículo 3. El objetivo era benevolente, era benigno, era bondadoso. Dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Él en realidad, Dios lo que quería era salvar la vida de Joacín, que él se arrepintiese y lo iba a perdonar, y no iba a venir el juicio, quizá. Y sobre la nación lo mismo. Él era un Dios amoroso que estaba preocupado por Joacín, quería salvar la vida de Joacín en el fondo. Era un mensaje condenatorio, pero si se arrepentían, Dios iba a perdonar. Le iba a salvar la vida a Joacín, buscaba el bien de Joacín. Y sin embargo, Joacín lo que hizo es, lo cortó, lo quemó y siguió inmutable. No captó, ¿no? Ni le interesó, ni le preocupó la bondad de Dios, ni arrepentirse, ni modificar nada. Ahora, si uno busca un poquito más atrás en la historia, más atrás, el padre de Joacín era el rey Josías. Y Josías, cuando le llevaron la ley a él y se la leyeron, él reaccionó justamente en forma opuesta a lo que hizo Joacín. Estaba restaurando, reparando el templo, alguien encontró el rollo de la ley y se lo dijeron a Josías, y Josías dijo, bueno, léanlo. Y cuando se lo leyeron al padre de Joacín, a Josías, otra que romper el rollo de la ley, otra que quemarlo. Él rompió su vida, rasgó sus vestidos, se quebrantó él, se conmovió en su corazón, se humilló y convocó a toda la nación, y allí toda la nación le leyó la ley. Y él y toda la nación se comprometieron a modificar su vida, a cumplir la ley de Dios. Y comenzaron a limpiar toda la nación de idolatría, hasta donde pudieron. Limpiar todos los altares, el templo, todos los cultos, sacar los sacerdotes paganos. Hizo toda una limpieza y celebró la Pascua. ¿No? Qué notable esto, ¿no? Reaccionó justamente al revés de lo que hizo su hijo. Uno rasgó la ley, el otro rasgó su vida, rasgó su ropa, ¿no? Uno modificó su vida, Josías, el otro se mantuvo inalterable. Uno quebró su vida, el otro quebró las leyes. Todo lo opuesto fue uno y otro.
Y esto es especial, como para tenerlo presente. Eran padre e hijo, eran familiares. Estaban en la misma profesión, eran reyes. Estaban en el mismo palacio, seguramente en la misma sala, delante del mismo trono, en la misma ciudad, Jerusalén. En la misma familia, la misma función, el mismo palacio, la misma ciudad, quizá el mismo trono. Circunstancias parecidas, amenazados por potencias extranjeras que querían invadir su territorio. Las mismas circunstancias, la misma función, familiares, mismo lugar y reaccionaron de forma distinta. Esto, ¿no?, nos permite también rebatir alguna tesis que por allí circula, ¿no?, de que, bueno, actuamos así según las circunstancias. No. Uno en medio de las circunstancias puede actuar en una forma u otra, tomar una decisión frente a esas circunstancias. Aquí, frente a las mismas exactas circunstancias, Josías quebró su vida y se sometió a la palabra de Dios. Joacim la quemó y siguió igual. Ahora, a usted le habrá parecido lo mismo que a mí, ¿no? Nos parece aberrante lo que hizo, nos da temor, pánico, la verdad, lo que hizo Joacim, ¿no? Es decir, hay que atreverse, ¿no?, a cortar la Biblia, la palabra de Dios, cortarla, tirarla en el fuego y quemarla toda. La verdad que nos da temor, nos da escozor. Presumimos que nosotros jamás vamos a ser como Joacim. No somos ni seremos como Joacim, no queremos hacer lo mismo que Joacim. Aspiramos a ser Josías. Aspiramos a ser Josías. Y en la palabra de Dios, que leyeron Josías, que escucharon Josías y Joacim, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos muchas instrucciones, muchos consejos que usted conocerá sobre cómo conducirnos en la familia, cómo conducirnos en el trabajo, empleados, patrones que tenemos que hacer, cómo conducirnos con nuestros hermanos aquí en la iglesia, cómo conducirnos con los incrédulos, cómo conducirnos con Dios, cómo manejar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, nuestra conducta, nuestra forma de hablar. Hay un sinfín de instrucciones en la palabra de Dios, sobre todo los aspectos de la vida, ¿no?, espirituales, prácticos, familiares, de pensamiento, de acción, de palabra. Y cuando delante de algunos de esos consejos que leemos allí en su casa, yo en mi casa, cuando leemos y de pronto colocamos frente a ese mandato alguna excusa, diciendo esto no lo podemos hacer, o bueno, lo voy a hacer, pero más adelante, cuando pueda, en el futuro, o no lo comprendo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a consultar y después voy a ver cómo lo aplico, ¿no? Porque esto no lo puedo entender así como está, aplicarlo. Cuando empezamos a tomar esos caminos de excusa, de postergación, de decir no comprendo, lamentablemente, sutilmente, caemos en el camino de Joacim. A ese mandato lo estamos cortando, lo estamos allí quemando, dejando de lado y diciendo, bueno, yo voy a seguir igual, yo voy a seguir haciendo lo mismo, no voy a cambiar mi conducta, voy a seguir con mi vida tal cual, ¿no? Ese mandato lo cortamos porque no es aplicable por este motivo, aquella razón, no lo puedo hacer, no es para estos tiempos, no lo comprendo, no lo entiendo. Terminamos quemándolo, cortándolo y seguimos igual con nuestra vida. Allí sutilmente hacemos lo mismo que Joacim. Y también la sociedad influye mucho en esto, ¿no? Pesa la sociedad. En estas últimas décadas uno ve que la sociedad pasa por encima de todas las normas, no solo de las normas de la Biblia, sino de las propias leyes, estipulaciones que la sociedad hace acuerdos para obedecer y para seguir. Uno tiene la impresión, no sé ustedes, pero tengo la impresión que ya ni siquiera las constituciones de los países se están respetando. Uno lee la Constitución artículo por artículo y dice, ¿se estará cumpliendo? Los gobernantes la cumplen, nosotros la estamos cumpliendo, ¿no? Pareciera como que ni la Constitución Nacional se cumple. Las leyes que se acuerdan en el Congreso de la Nación, ¿no? Y se respetarán todas las leyes, se aplicarán igual. Uno tiene la impresión, la duda, casi certeza podríamos decir, de que
Frente a una misma ley, uno va preso, detenido, y otros nunca caen presos, ¿no? Es decir, es la misma ley, pero uno va rápidamente preso, el otro no. Es decir, uno empieza a ver que la ley no se cumple. Y hasta en el orden más práctico, ¿no? Uno llega a un trabajo nuevo, para que lo comprendamos más. Uno llega a un trabajo nuevo y allí en ese trabajo le dicen, bueno, aquí están los materiales, las herramientas, el ámbito, el espacio, estos son los tiempos, esto tenés que hacer con el producto, esto con los clientes, esto con compañeros de trabajo, y te dan todas las normas, las pautas, todo lo que hay que hacer en el proceso, protocolos, demás, relaciones, esto, aquello. Y uno empieza a trabajar y ahí está pensando en eso y de pronto empieza a darse cuenta que en el trabajo por ahí no se cumplen esos protocolos, ¿no? Por ahí el compañero se acerca, no te preocupes por esto, lo hacemos en otra forma, más práctica. Y los tiempos no, los tiempos a veces nos tomamos más, menos. Y no, vos ponelo acá, dicen que allá, pero ponés acá. Y uno empieza en la práctica a darse cuenta que en el trabajo tampoco se cumplen las normas. Y uno tiene que plegarse porque todos se manejan así. Es decir, vamos viendo cómo la sociedad no cumple ni lo que las mismas personas han acordado, ¿no? Progresivamente nos vamos acostumbrando. Y esto nos pesa. Empezamos a pensar que, bueno, en alguna forma esto también puede suceder con la palabra de Dios, con los mandatos de Dios. Nos acostumbramos a que, bueno, tal vez esto, algún consejo, algún mandato, no lo voy a practicar, no lo voy a cumplir. Consideramos como una alternativa normal, ¿no? El que algunas cosas de lo que dice Dios, la Biblia, no lo podemos aplicar ahora. Vamos tomando como normal esa situación de no obedecer los mandatos de Dios. Pero la Biblia, como decíamos, es palabra de Dios. La Biblia no es producto humano, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. No ha sido elaborada como las leyes en un congreso, en una convención, en una asamblea, no es un decreto gubernamental, no es un edicto municipal elaborado por seres humanos que se pueda deliberar, discutir, ver si está bien, mal. La Biblia es palabra de Dios. Lo dice el apóstol Pedro en su carta. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es lo que Jeremías se le ocurrió, lo que Jeremías pensaba, cómo analizaba su tiempo. Es palabra que Dios lo guió a escribir. Es inspirado por Dios. Todos los libros que están aquí, los autores, fueron inspirados por Dios. Es palabra de Dios, no palabra humana. También el apóstol Pedro dice, todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Jeremías falleció hace más de 2500 años. Sin embargo, estamos leyendo el mensaje que recibió Jeremías, que tiene vigencia para nosotros hoy. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios permanece. Es decir, todos los autores de la Biblia han fallecido, ya murieron. Sin embargo, acá tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Tiene vigencia, tiene valor, permanece hoy. Quizá nosotros también pasemos y la Biblia va a continuar y la van a leer nuestros hijos, nuestros nietos y va a seguir, va a permanecer la palabra de Dios. Joacim se le ocurrió que podía eliminar la palabra de Dios. La cortó, la arrojó y la quemó y dijo, quemada, ya está, resuelto el tema. ¿Qué hizo Dios? Parece toda una historia como para contarle a los niños, ¿no? Es decir, ¿qué hizo Dios? Llamó a Baruch, el secretario de Jeremías, y dijo, bueno, vamos a volverla a escribir. Es decir, él pensó que la quemaba, desaparecía. No, se volvió a escribir. Se volvió a escribir. Y Joacim murió al poco tiempo. A los pocos años murió Joacim. Y la palabra que recibió Joacim todavía permanece. Todavía está acá. Joacim pensaba que podía quemarla, destruirla, desapareció. No, Dios dijo, se vuelve a escribir. Y permaneció. Y permanece hasta este tiempo. La palabra de Dios permanece siempre. El salmista dice, la suma de tu palabra es verdad. Es verdad.
Nosotros leemos novelas, cuentos, poesías, ensayos, podemos leer todas las leyes, las normas, y empezamos a debatir acerca de si está bien, mal, si hay que corregirlo, si puede ser modificable, superable o no, si es correcto, no es correcto. Eso es la palabra humana, pero lo que dice la Biblia es verdad, es todo verdad. Es todo verdad, no es para debatir, para discutir, es verdad, es así, definitivamente es así, es la verdad de Dios. Y Jesús mismo dijo, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que dice la Biblia se ha cumplido, se está cumpliendo o se cumplirá. No hay un pasaje que diga, uy, esto no se cumplió en esa forma, esto no se va a cumplir, esto seguramente no va a poder producirse. Todo lo que dice la palabra de Dios se cumple. Todo se va a cumplir. Todo. Jamás podemos considerar a la palabra de Dios, a las Escrituras, como palabra humana, discutible, ¿no? Que vaya a ver si es así, subestimarla, si se puede aplicar o no. Es inspirada por Dios, es la verdad, permanece para siempre y se va a cumplir. Es palabra de Dios y tenemos que seguirla y obedecerla. A esta palabra fueron confrontados el rey Joacim y Josías. Cada uno tomó su actitud. Sabemos, Joacim quemó la palabra, Josías quebrantó su vida. Y las consecuencias para ambos fueron muy distintas, muy distintas. Lo que le pasó después a cada uno fue muy distinto. Joacim tuvo un final espantoso, un final horroroso. Ya lo anunció allí, ¿no? Y lo leímos. No tendrás descendiente en el trono de David. Tu cadáver quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Y en el capítulo 22 ya lo había anunciado Jeremías. No habrá nadie que llore su muerte. Lo enterrarán como a un asno, como un animal lo van a enterrar. Lo arrastrarán y lo echarán fuera de Jerusalén. El historiador Josefo, judío, cuenta que Nabucodonosor lo tomó prisionero, lo mató y expuso su cadáver fuera de Jerusalén al público. Así terminó la vida de Joacim, ¿no? Finalmente llevaron el cadáver, lo expusieron allí y lo tiraron como si fuera un animal. Allí lo dejaron. Y el que había sido rey de Judá. En cambio, Josías, que quebrantó su vida delante de la palabra de Dios, terminó preservando su vida. Dios preservó su vida. Le dice en Segunda Reyes, puesto que tú has prestado atención a las palabras de este libro, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Él quebrantó su vida delante de la palabra de Dios y Dios lo salvó, lo preservó. Durante su gobierno hubo paz. Pudo gobernar en paz, en tranquilidad, terminar su vida, ¿no?, habiendo gobernado sin mayores dificultades. Quebrantó su vida delante de la palabra de Dios y salvó su vida. Joacim hizo lo contrario, destruyó el rollo y destruyó su vida. Destruyó su vida. El primer beneficiado de cumplir o no la palabra de Dios, ¿no? El primer beneficiado o perjudicado de cumplir o no la palabra de Dios no es Dios. Los planes de Dios van a seguir, van a continuar, se van a cumplir. Tampoco el primer perjudicado cuando no cumplimos o cumplimos la palabra de Dios es la iglesia, o nuestro entorno, o la familia. Obviamente que si nos conducimos mal o bien van a sufrir alguna consecuencia o van a tener algún beneficio. Pero el primer perjudicado o beneficiado de cumplir la palabra de Dios, imagínense quién es uno mismo. Es uno mismo. ¿No? Uno es el que se perjudica o se beneficia en cumplir o no la palabra de Dios. Adán y Eva fueron colocados allí en el huerto. Dios les dio libertad para manejarse en todo, pero les dijo una cosa no. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese no tienen que probarlo. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Justamente pasaron por encima de ese mandato. Comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Quebraron el mandato de Dios.
Y sí, ahora nosotros nos enfermamos, morimos, tenemos tendencia al pecado, sufrimos, tenemos dolor, a consecuencia del mal que entró con Adán y Eva. Pero ¿quiénes fueron los primeros que sintieron dolor, se enfermaron, sufrieron y murieron? Fueron Adán y Eva. Ellos fueron los primeros que murieron. Ellos fueron los primeros que sufrieron. Los primeros que experimentaron el dolor. Fueron ellos. Después llegan nosotros. Pero los primeros muertos que hubo acá sobre la tierra fueron ellos. Ellos sufrieron en primer término la consecuencia de su rebeldía. Jesús dio un enorme sermón, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, extensísimo, con muchas instrucciones de cómo tenemos que conducirnos. Cuando terminó ese sermón, allí hizo una ilustración Jesús, ¿no? Bueno, ¿a qué compararé al que obedece y al que no obedece la palabra? Y conocen ustedes la historia. El que escucha y no practica esta palabra es el que construye una casa sobre la arena. Viene la tormenta y hay una gran ruina, se viene todo abajo. El que no practica la palabra de Dios construye su vida y se le desmorona. No sufre la consecuencia él mismo de no practicar la palabra de Dios. Se le desmorona su vida, su casa. En cambio, aquel que oye y hace la palabra de Dios, edifica su casa sobre la roca. Viene la tormenta y la casa se mantiene firme. Se beneficia. Aquel que construye su vida sobre la palabra de Dios recibe la bendición de Dios. Aquel que desobedece se perjudica a sí mismo, destruye su propia vida. Hay, hermanos, bendición en seguir, edificación en seguir la palabra de Dios. Lo dice el Salmo 19, que a veces cantamos. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Cuando seguimos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, Dios transforma nuestro corazón, transforma nuestra vida. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando seguimos la palabra de Dios, comprendemos por qué estamos acá, comprendemos cuál es nuestra situación, comprendemos la situación de la sociedad, entendemos el mundo, adquirimos sabiduría. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Cuando seguimos la palabra de Dios, hay plenitud en el corazón. Cuando seguimos a Dios, cuando nos sometemos a Dios, hay alegría en el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Cuando seguimos lo que Dios manda, Dios nos guía, nos dice, por acá sí, por acá no, vamos hacia allá, ¿no? Estos son los pasos que tenés que dar. Tenemos la luz, la guía de Dios. Si atendemos la palabra de Dios, si quebrantamos, rasgamos nuestra vida delante de Dios, ¿no? Y adaptamos nuestra vida a la palabra de Dios, tal cual lo hizo el rey Josías, Dios este año va a obrar nuestra vida, transformando nuestro corazón, dándonos sabiduría, alegrándonos, guiándonos a lo largo de todo este año. Para ir terminando, notemos, en base a lo que hemos pensado hoy, ¿no?, sobre este caso de Joacín y Josías, que la palabra de Dios, que las Escrituras, la Biblia, plantean que hay dos caminos, dos alternativas frente a la palabra de Dios. Solo dos caminos. A nosotros nos gustaría que hubiera 3, 4, pero solo hay dos alternativas cuando leemos la palabra de Dios. Solo hay dos posibilidades. El camino de Joacín, que destruyó la palabra de Dios, y el camino de Josías, ¿no?, que se sometió a la palabra de Dios. Joacín destruyó la palabra de Dios y terminó destruyendo su vida. Josías quebró su vida y terminó delante de la palabra y terminó salvando su vida. Esas son las dos alternativas que plantea. O nos sometemos a la palabra o quebramos la palabra. Si ustedes prestaron atención, lo mismo planteó Jesús en el Sermón del Monte. Dijo, después de haberlo dado, ¿no?, hay dos alternativas, o la hacemos o no la hacemos. O construimos sobre la arena o construimos sobre la roca. No dio tercera alternativa, ¿no? O construimos bien y se mantiene nuestra vida, o desobedecemos, construimos mal
y destruimos nuestra vida. No dio una tercera alternativa, solo dos posibilidades: el camino de Joacim y de Josías, seguir la palabra de Dios o quebrar la palabra de Dios. ¿Dónde estamos ubicados, hermanos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde se ubicaría usted? ¿Cuál de estas alternativas sigo particularmente yo? ¿Cuál de estos dos caminos sigo yo? ¿Cuál está siguiendo usted, hermano, de estos dos caminos? Solo dos alternativas: o seguir la palabra o quebrar la palabra. ¿Qué camino va a seguir este año? ¿Qué camino vamos a seguir este año? Ya termino con una breve historia de Pedro y de Jesús. Ya con esto termino, no se preocupe. Jesús ha multiplicado los panes y los peces. La multitud está contenta, comió mucho, ¿no? Al otro día vuelven, quieren seguir comiendo gratis. Ya existía, digamos, el populismo en ese tiempo, ¿no? Querían comer gratis, beneficios gratis. Siguen a Jesús a donde sea, hay que cruzar el lago, el mar de Galilea, lo cruzan, pero ellos quieren ir porque quieren el beneficio, el reparto gratuito. Allí se plantan las multitudes delante de Jesús. Y Jesús le dice: no, acá no estamos para lo material. Y da un enorme discurso del pan de vida donde los confronta con las demandas espirituales. No, acá hay demandas espirituales, decisiones que tomar. Entonces escucha a la multitud y ya no le gusta a la multitud. Y a partir de ese momento muchos discípulos de Jesús lo abandonan, dejan de seguirlo. Entonces Jesús se da vuelta y mira a los discípulos y dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Quieren abandonarme? ¿Ustedes también? Y Pedro, en esos momentos de lucidez que suele tener, este Pedro que tiene altibajos, que sabemos que a veces hace cosas muy bien y a veces hace cosas muy mal, pero que está en ese proceso de crecimiento durante el ministerio de Jesús, tiene mucho entendimiento, mucha sabiduría, entiende la situación. ¿Y qué es lo que le responde a Jesús? Respondió Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió, tiene muchos altibajos, todavía está con tropiezos, con caídas, pero él entendió que esta no era cualquier palabra, que lo que decía Jesús no era palabra humana, que lo que él escuchaba de Jesús era palabra de Dios, que era palabra que había que atender, que había que seguir, que había que someterse a esa palabra, que había que seguirla, porque era palabra viva, de vida eterna. Lo tenía claro él. Esta no es cualquier palabra. Frente a esta palabra hay que rasgarse, hay que tratar de seguirla, porque en esta palabra está la vida. Y en medio de todos esos altibajos, ese entendimiento de Pedro lo salvó. Por eso llegó a ser el apóstol Pedro. Porque en medio de todos los problemas que él tuvo, él vio la palabra y dijo: hay que seguir la palabra. La palabra es vida, vida eterna. Roguemos, hermanos, para que este año podamos tener el mismo entendimiento de Pedro. Entender el valor de la palabra, de que hay que seguirla, que la palabra es vida, vida eterna. Oremos para que durante este año podamos tener la misma decisión que el apóstol Pedro, que se estaba formando en ese momento. Entender de que no hay que dejar esta palabra, de que tenemos que obedecerla, de que nuestra vida depende de seguir la palabra de Dios.